El viento aullaba como una bestia herida entre los pinos nevados, sacudiendo los postigos de madera de la pequeña cabaña que se alzaba solitaria en el claro del bosque. Elena Vázquez se acurrucó más cerca del fuego, envuelta en el chal de lana que había tejido el invierno anterior, cuando aún creía que tendría muchos más inviernos por delante junto a su esposo. Ahora, 2 años después de que la fiebre se llevara a Roberto, los inviernos se habían vuelto interminables y silenciosos. La tormenta había comenzado 3 días atrás, y por la furia con que azotaba su refugio, Elena sabía que sería una de esas nevadas que los viejos del pueblo recordarían por décadas. Había conocido inviernos duros en estas montañas de Colorado, pero este tenía algo diferente, algo que hacía que los caballos relincharan nerviosos en el pequeño establo y que los cuervos hubieran desaparecido por completo del cielo plomizo. Se levantó para avivar el fuego cuando 3 golpes secos resonaron en su puerta. Elena se quedó inmóvil, con el atizador aún en la mano. En 2 años de viudez, nadie había llegado a su cabaña durante una tormenta. Los vecinos más cercanos vivían a 5 millas de distancia, y el sendero que llevaba a su hogar era traicionero incluso en buen tiempo. ¿Quién podría estar ahí fuera en medio de esta tempestad? Los golpes se repitieron, más débiles esta vez, como si quien llamara estuviera perdiendo las fuerzas. Elena se acercó cautelosa a la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía competir con el rugido del viento. ¿Quién está ahí?, gritó por encima del estruendo de la tormenta. La respuesta llegó entrecortada, en un español teñido de dolor. «Por favor, señora, necesito ayuda». La voz era de hombre, ronca y desesperada. Elena dudó. Roberto siempre le había dicho que mantuviera las puertas cerradas para los extraños, especialmente después de que comenzaran a llegar tantos buscadores de oro y forajidos a la región. Pero esa voz, había algo en ella que no sonaba a amenaza, sino a súplica. «Estoy herido», continuó la voz, ahora apenas un susurro que el viento casi se llevaba. «Por favor». Elena cerró los ojos y pensó en Roberto. Él nunca habría dejado a un hombre morir en su puerta, sin importar quién fuera. Despacio corrió el pesado cerrojo de madera. La puerta se abrió con un crujido y una ráfaga de viento helado y nieve se coló en la cabaña. En el umbral se tambaleaba un hombre alto, vestido con un abrigo negro empapado y desgarrado. Su sombrero había desaparecido y su cabello oscuro estaba pegado al cráneo por la nieve derretida. Una barba de varios días enmarcaba un rostro pálido, donde destacaban unos ojos castaños que brillaban con fiebre. «Gracias», murmuró, y se desplomó hacia adelante. Elena logró sostenerlo parcialmente, pero su peso la hizo retroceder varios pasos. Juntos cayeron al suelo de madera, él inconsciente y ella luchando por respirar bajo su corpulencia. «¡Dios mío!», exclamó tratando de moverlo. «Está helado como un muerto». Con gran esfuerzo, logró arrastrarlo lejos de la puerta abierta y cerrarla contra la tormenta. El silencio repentino, roto solo por el crepitar del fuego y su respiración agitada, le resultó ensordecedor. Se arrodilló junto al desconocido para examinarlo mejor. Era joven, quizás de 30 años, con facciones que podrían haber sido llamadas apuestas si no estuvieran contraídas por el dolor y el frío. Su ropa, aunque empapada y desgarrada, era de buena calidad. El abrigo de lana fina, las botas de cuero trabajado, los pantalones de una tela que no se veía a menudo en estas montañas. Pero lo que más llamó su atención fueron las manchas oscuras en el abrigo. Cuando apartó la tela, descubrió que era sangre, bastante sangre, emanando de una herida en el costado izquierdo. «¿Pero qué te ha pasado?», murmuró, aunque sabía que él no podía escucharla. Elena había aprendido algo de curación durante sus años de matrimonio. En estas montañas aisladas, una tenía que saber un poco de todo. Corrió a buscar sus suministros médicos, trapos limpios,
alcohol de Roberto que había guardado, aguja e hilo, y las hierbas que recolectaba cada verano. Primero necesitaba quitarle la ropa mojada antes de que muriera de frío. Con cuidado, pero determinación, le quitó el abrigo y la camisa. Su torso estaba cruzado por varias cicatrices viejas, líneas plateadas que hablaban de una vida violenta. La herida fresca era un corte profundo, como de cuchillo, que había sangrado mucho, pero parecía haber dejado de hacerlo. Mientras limpiaba la herida y la cosía con manos temblorosas, el hombre deliraba en voz baja mezclando español e inglés. «No, el oro no es mío. Capitán, el capitán miente. Los niños tenían hambre». Sus manos se cerraban y abrían como si trataran de agarrar algo invisible. «María, perdóname, perdóname». Elena terminó de curar la herida y logró arrastrarlo hasta el catre que había junto al fuego, el mismo donde Roberto había pasado sus últimos días. Le quitó el resto de la ropa mojada, tratando de mantener su pudor y el de él, y lo cubrió con todas las mantas que tenía. Durante las siguientes horas, el hombre alternó entre períodos de inconsciencia y delirio febril. Elena permaneció a su lado, enfriando su frente con trapos húmedos y dándole pequeños sorbos de agua cuando parecía despertar lo suficiente. La tormenta rugía implacable afuera, como si el mundo entero hubiera desaparecido excepto por esta pequeña cabaña, este fuego cálido y estos dos extraños que el destino había reunido. Al amanecer del segundo día, cuando Elena despertó de un sueño inquieto en su silla junto al fuego, encontró un par de ojos castaños que la observaban con perfecta lucidez. «¿Dónde estoy?», preguntó el hombre con voz ronca. Elena se irguió, súbitamente consciente de que estaba sola con un desconocido que podría ser cualquier cosa, un ladrón, un asesino, un desertor. Sus manos buscaron instintivamente el rifle de Roberto que mantenía cerca. «Está en mi cabaña», respondió con voz firme. «Lo encontré moribundo en mi puerta hace 2 días. ¿Quién es usted?». El hombre trató de incorporarse, pero una mueca de dolor lo detuvo. Se llevó la mano al costado vendado. «Me duele», murmuró, luego la miró directamente. «Usted me salvó la vida». «Aún no lo sé con certeza», replicó Elena. «Depende de quién sea usted y por qué tiene una herida de cuchillo en el costado». Él cerró los ojos un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Mi nombre es Miguel Hernández», dijo finalmente. «Y le aseguro, señora, que no soy una amenaza para usted». «Los hombres peligrosos siempre dicen eso», contestó Elena sin soltar el rifle. «¿Qué hace aquí, en medio de ninguna parte, herido y hablando en sueños sobre oro y capitanes?» Miguel la estudió con atención. Elena era una mujer de quizás 25 años, con el cabello castaño recogido en una trenza simple y ojos verdes que reflejaban tanto compasión como cautela. Sus manos, aunque delicadas, mostraban callos del trabajo duro, y su postura erguida hablaba de una fortaleza que iba más allá de lo físico. «¿Cómo se llama usted?», preguntó en lugar de responder. «Elena Vázquez. Y esta es mi casa, así que yo hago las preguntas». «Señora Vázquez», dijo Miguel, notando el «señora», «le debo la vida y por eso le voy a decir la verdad. Pero es una verdad peligrosa, y una vez que la sepa, su vida también podría estar en peligro». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Qué clase de hombre dice algo así? La clase de hombre que ha cometido errores graves tratando de hacer lo correcto, respondió Miguel con amargura. La clase que tiene enemigos poderosos y una conciencia que no lo deja dormir. Afuera, la tormenta parecía recrudecerse, como si la naturaleza misma estuviera sellando su destino conjunto. Elena miró hacia la ventana cubierta de hielo, luego de vuelta a Miguel. «La tormenta va a durar al menos 2 días más», dijo. «No voy a poder echarlo aunque quisiera, así que más vale que empiece a hablar».
Miguel sonrió por primera vez, una sonrisa triste que transformó completamente su rostro. Es usted una mujer valiente, Elena Vázquez. Soy una mujer sola en una montaña con un extraño herido, corrigió. La valentía no tiene nada que ver con esto. Pero mientras lo decía, Elena se dio cuenta de que no era completamente cierto. Había algo en Miguel, en la manera como sus ojos reflejaban dolor, pero no malicia, que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, el destino no le había enviado una amenaza, sino una oportunidad para dejar de estar tan terriblemente sola. La tormenta aulló su respuesta, encerrándolos juntos en el cálido círculo de luz del fuego, donde las verdades peligrosas esperarían hasta que ambos estuvieran listos para enfrentarlas. Al tercer día, la tormenta finalmente comenzó a amainar, pero sus últimos coletazos aún mantenían prisioneros a los dos ocupantes de la cabaña. Miguel había recuperado fuerzas suficientes para sentarse y comer el guiso de conejo que Elena había preparado, aunque cada movimiento aún le arrancaba muecas de dolor. Elena había pasado la noche anterior despierta, observándolo dormir y luchando con sus propios pensamientos contradictorios. Había algo en este hombre que despertaba emociones que había creído enterradas con Roberto. No era solo su apariencia. Aunque debía admitir que incluso herido y demacrado, Miguel tenía un atractivo innegable, sino algo más profundo. La manera como sus ojos se suavizaban cuando la miraba, como si viera en ella algo precioso. La cortesía antigua en sus maneras, incluso en su estado debilitado, y sobre todo la tristeza que llevaba como una segunda piel, una tristeza que ella reconocía porque la había visto en su propio espejo durante 2 años. ¿Está lista para escuchar mi historia?, preguntó Miguel esa mañana, mientras Elena recogía los platos del desayuno. Ella se detuvo, con las manos inmóviles sobre la mesa tosca de madera. ¿Voy a lamentarlo? Probablemente, admitió él. Pero merece saber quién es el hombre al que salvó la vida. Elena se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo. El fuego crepitaba suavemente entre ellos, creando un círculo íntimo de calidez en el mundo helado de afuera. Miguel respiró profundamente antes de comenzar. Hace 3 años era teniente en el ejército estadounidense, destinado en los territorios del suroeste. Mi unidad estaba bajo el mando del capitán Harrison Blake, un hombre que al principio creí honorable. Su voz se endureció. Pero pronto descubrí que Blake estaba usando nuestra autoridad militar para robar a los colonos mexicanos y a las tribus indias, apropiándose de sus tierras y sus bienes bajo la excusa de mantener el orden. Elena frunció el ceño. Había oído historias similares, susurros de injusticias cometidas por soldados corruptos en las tierras fronterizas. ¿Y usted qué hizo? Al principio nada, confesó Miguel con amargura. Era joven, ambicioso, y Blake me había prometido un ascenso. Me dije a mí mismo que no era mi problema, que solo seguía órdenes, pero luego se detuvo, sus manos temblando ligeramente. Luego llegamos a un pequeño pueblo cerca de Santa Fe. Había una familia, los Morales. Tenían una granja próspera, ganado, algo de oro ahorrado. Blake dijo que eran contrabandistas, que escondían criminales. Era mentira, pero entró con los hombres y Miguel no pudo continuar. Elena vio lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Mataron al padre cuando trató de proteger a su familia. La madre murió después del susto y la pena. Quedaron 4 niños huérfanos, sin nada. Blake se llevó todo, el oro, el ganado, hasta los pocos muebles de valor. Miguel alzó la vista hacia Elena. Los niños me miraron cuando nos íbamos, tenían hambre, estaban asustados, y yo no hice nada para detenerlo. Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. Podía imaginar esos niños, desamparados y traicionados, por quienes se suponía que debían protegerlos.
Pero está aquí, dijo. Eso significa que finalmente hizo algo. Miguel asintió lentamente. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo esos rostros infantiles. Al día siguiente deserté. Volví al pueblo, pero ya era demasiado tarde. Los niños habían desaparecido, probablemente muertos de hambre o frío. Pero había otros pueblos, otras familias que Blake planeaba robar. ¿Y entonces? Entonces decidí convertirme en el ladrón que Blake decía que ya era, dijo Miguel con una sonrisa amarga. Durante 2 años, robé cada centavo que pude de los almacenes del ejército, de las cuentas de Blake, de todo lo que pude encontrar. Pero no me lo quedé. Se lo devolvía a las familias que él había robado, o lo daba a familias que lo necesitaban. Elena se quedó en silencio, procesando la historia. Era más compleja de lo que había esperado, llena de matices grises, donde había esperado encontrar blanco y negro claro. ¿Y la herida? Blake finalmente descubrió que era yo quien lo robaba. Me tendió una trampa hace una semana. Logré escapar con el último botín. Señaló hacia su alforja, que Elena había puesto en un rincón. Pero uno de sus hombres me alcanzó con su cuchillo. He estado huyendo desde entonces hasta que la tormenta me alcanzó y encontré su puerta. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. La nieve había dejado de caer, pero el mundo exterior seguía siendo un mar blanco y silencioso. ¿Cuánto oro hay en esa alforja?, preguntó sin darse vuelta. Suficiente para que Blake mate a cualquiera que se interponga en su camino de recuperarlo. Suficiente para alimentar a 50 familias durante 1 año. ¿Y planea quedárselo? Miguel la miró con sorpresa. Por supuesto que no. En cuanto pueda viajar, lo llevaré a las familias que más lo necesiten, como siempre he hecho. Elena se volvió hacia él, estudiando su rostro en busca de mentiras. Pero solo encontró sinceridad y una determinación férrea que le recordó a Roberto cuando hablaba de sus propios principios. «Me cuesta creer que existan hombres como usted», dijo finalmente. «Como yo, que arriesguen todo por extraños, que abandonen una vida cómoda para hacer lo correcto, incluso cuando nadie se los pide». Miguel se sonrojó ligeramente. «Hay muchos hombres mejores que yo, señora Vázquez, hombres que habrían hecho lo correcto desde el principio, sin necesidad de ver niños huérfanos para despertar su conciencia». Elena regresó a su silla, pero esta vez se sentó más cerca de él. «Mi esposo era así», dijo suavemente. «Roberto, siempre ayudando a otros, incluso cuando apenas teníamos para nosotros. Decía que un hombre se mide por lo que hace cuando nadie está mirando. Suena como un buen hombre». Lo era. Elena sintió la familiar punzada de pérdida, pero por primera vez en 2 años no la consumió completamente. Murió hace 2 años de fiebre. Desde entonces he estado sola aquí. ¿No tiene familia? ¿Amigos que la ayuden? Elena negó con la cabeza. «Mi familia está en México y la de Roberto era pequeña. Los vecinos son amables, pero todos tienen sus propios problemas. Además, me gusta la soledad. O me gustaba, hasta ahora». Se miraron en silencio por un momento, ambos conscientes del cambio sutil, pero significativo, en el aire entre ellos. «Elena», dijo Miguel suavemente, «cuando pueda irme, ¿vendría conmigo?» Ella lo miró sorprendida. «¿Qué? No para siempre, no, si no quiere. Pero podría ayudarme a entregar el oro. Conoce esta región mejor que yo». Y se detuvo, luchando con las palabras. «Y me he dado cuenta de que no quiero seguir haciendo esto solo». Elena sintió su corazón acelerarse. Era una propuesta absurda, peligrosa, completamente imprudente, pero por primera vez en 2 años se sintió verdaderamente viva. «Miguel, yo», comenzó, pero se detuvo al oír un sonido que le heló la sangre. Voces afuera, voces de hombres. Miguel se puso rígido, su mano moviéndose instintivamente hacia donde debería estar su pistola. «¡Blake!», susurró. Elena se acercó cautelosamente a la ventana y miró entre las cortinas.
3 hombres a caballo se acercaban lentamente por el sendero cubierto de nieve, examinando cuidadosamente el suelo en busca de huellas. 3 hombres, murmuró. Uno de ellos lleva uniforme militar. Es él, confirmó Miguel tratando de levantarse pese al dolor. Me han encontrado. Elena se volvió hacia él, su mente trabajando rápidamente. ¿Puede disparar con esa herida? Tendré que hacerlo. Ella negó con la cabeza. No, aún está muy débil y son 3 contra 1. Necesitamos otra estrategia. ¿Cuál? Elena miró hacia la puerta, luego hacia Miguel, luego hacia la alforja llena de oro. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Confíe en mí, dijo, y haga exactamente lo que le diga. Los cascos de los caballos se acercaban cada vez más, y Elena supo que tenían solo minutos antes de que su pequeño mundo de calidez y posibilidades fuera destruido por el mundo exterior de violencia y codicia. Pero esta vez no iba a quedarse pasiva mientras el destino decidía por ella. Esta vez iba a luchar. Los 3 jinetes se detuvieron frente a la cabaña, justo cuando Elena terminaba de esconder a Miguel en el pequeño sótano que Roberto había construido para almacenar vegetales. Era un espacio estrecho y húmedo, pero invisible, a menos que uno supiera exactamente dónde buscar bajo la tabla suelta del suelo. Recuerde, le había susurrado mientras lo ayudaba a bajar. No salga sin importar lo que escuche. Su vida depende de ello. Miguel había querido protestar, insistir en que no podía dejarla enfrentar sola el peligro, pero Elena había sido inflexible. Ellos no matarán a una mujer inocente sin provocación, había dicho, pero lo matarán a usted en cuanto lo vean. Ahora, mientras los golpes resonaban en su puerta, Elena respiró profundamente y compuso su rostro en una máscara de sorpresa e inocencia. Abrió la puerta con una sonrisa tímida. «Oh, buenos días, caballeros. No esperaba visitas con este tiempo». El hombre del centro, claramente el líder, desmontó de su caballo. Era de mediana edad, con bigote gris y ojos duros como el acero. Su uniforme militar estaba impecablemente cuidado a pesar del viaje. «Señora, soy el capitán Harrison Blake del Ejército de los Estados Unidos. Estamos buscando a un desertor peligroso que pudo haber pasado por aquí». Elena abrió los ojos con fingida alarma. «¿Un desertor? Dios mío, ¿aquí en mis montañas?» «Un mexicano alto, cabello oscuro, probablemente herido», continuó Blake, estudiando su rostro cuidadosamente. «Muy peligroso. Ha robado oro del ejército y matado a varios hombres». «¡Santo cielo!», exclamó Elena llevándose la mano al pecho. «No he visto a nadie, capitán. Llevo 3 días encerrada por la tormenta». Blake se acercó más, intimidante. «¿Le importaría si echamos un vistazo a su propiedad? Por seguridad, entiende». Elena dudó el tiempo justo para parecer genuinamente nerviosa. «Por supuesto, si es necesario, aunque no sé qué podría encontrar. Como le digo, estoy completamente sola aquí». Los otros 2 hombres habían desmontado también. Uno era joven, probablemente nuevo en el grupo, con ojos que aún mostraban algo de conciencia. El otro era mayor, con la cara marcada por cicatrices y una sonrisa cruel que hizo que Elena se estremeciera internamente. «Registren el establo y los alrededores», ordenó Blake. «Yo revisaré la casa». Elena se hizo a un lado, manteniendo su expresión de cooperación nerviosa mientras Blake entraba en su hogar. Sus ojos examinaron cada rincón. El catre donde Miguel había estado acostado, que Elena había arreglado cuidadosamente. La mesa donde habían compartido comidas y conversaciones. El lugar donde había escondido la alforja de oro bajo una tabla suelta diferente. «¿Vive sola aquí?», preguntó Blake, notando la ausencia de pertenencias masculinas visibles. «Sí, desde que mi esposo murió hace 2 años», respondió Elena con voz temblorosa. «Es una vida dura, pero es lo que conozco». Blake se acercó al fuego, donde aún había 2 tazas en la mesa.
¿Por qué hay 2 tazas? Elena sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la calma. Oh, esa es una costumbre tonta mía, dijo con una sonrisa triste. A veces pongo la taza de mi esposo también. Me hace sentir menos sola. Blake la miró con sospecha, pero no dijo nada. Continuó su inspección, revisando detrás de los muebles, bajo la cama, incluso examinando la chimenea. Elena rezó en silencio para que Miguel pudiera contener cualquier tos o ruido que pudiera delatar su presencia. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Blake se dirigió hacia la tabla del suelo bajo la cual Elena había escondido el oro. Su corazón se detuvo. ¿Qué hay debajo de esta tabla?, preguntó, notando las marcas donde había sido movida recientemente. Mi sótano de almacenamiento, respondió Elena con toda la naturalidad que pudo. Ahí guardo vegetales para el invierno, conservas, ese tipo de cosas. Blake se arrodilló y levantó la tabla. Elena contuvo la respiración, esperando que descubriera la alforja o, peor aún, a Miguel. Pero había escondido el oro en un lugar diferente, y Miguel estaba bien oculto en la otra sección. Blake bajó parcialmente al sótano, examinando las jarras de conservas y los vegetales almacenados. Elena había tenido la previsión de reorganizar todo para que pareciera normal. Interesante, murmuró Blake, subiendo. Muy ordenado para una mujer sola. Mi esposo me enseñó bien, respondió Elena. Decía que el orden era la diferencia entre sobrevivir y prosperar en estas montañas. En ese momento, los otros 2 hombres regresaron. Nada en el establo, capitán, reportó el mayor. Pero encontramos huellas de caballo cerca del arroyo. Podrían ser de hace varios días, difícil decir con la nieve. Blake asintió, claramente frustrado. ¿Ha visto algún caballo extraño, señora? ¿Algún ruido inusual en los últimos días? Elena negó con la cabeza. Con la tormenta que hemos tenido, no habría podido ver ni oír nada, aunque hubiera querido. El viento ha estado aullando día y noche. Blake la estudió una vez más, sus ojos tratando de penetrar su fachada. Elena mantuvo su expresión de honesta preocupación, aunque sentía gotas de sudor corriendo por su espalda. «Si ve a este hombre», dijo Blake finalmente, sacando una fotografía de Miguel en uniforme militar, «no trate de enfrentarlo. Es extremadamente peligroso. Envíe palabra al fuerte inmediatamente». Elena miró la fotografía, fingiendo sorpresa al ver el rostro que había estado cuidando durante días. «Por supuesto, capitán. Rezaré para que lo capturen pronto. Una mujer sola no puede estar tranquila sabiendo que hay criminales peligrosos en la zona». Blake guardó la fotografía y se dirigió hacia la puerta. «Una cosa más», dijo deteniéndose. «Este hombre robó una cantidad considerable de oro. Si alguien lo está ayudando, también serán considerados traidores al ejército de los Estados Unidos. ¿Entiende las implicaciones?» Elena asintió solemnemente. «Por supuesto, capitán. No querría tener problemas con el ejército». Blake montó su caballo, pero Elena podía ver que algo aún lo molestaba. «Manténganse alerta», dijo a sus hombres. «Algo no está bien aquí, pero no puedo precisar qué es». Elena los vio alejarse hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego corrió a liberar a Miguel del sótano. Estaba pálido y empapado en sudor frío, pero sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y admiración. «Eso fue increíble», dijo mientras Elena lo ayudaba a salir. «¿Cómo se le ocurrió esconder el oro en un lugar diferente?» «Intuición femenina», respondió Elena con una sonrisa temblorosa. «Sabía que buscaría donde hubiera señales de disturbio reciente». Miguel tomó sus manos entre las suyas. «Me salvó la vida otra vez». «Aún no estamos a salvo», dijo Elena. «Blake sospecha algo. Volverá, probablemente con más hombres». Miguel asintió, su expresión volviéndose seria. «Entonces tenemos que irnos. Esta noche, en cuanto sea seguro viajar».
Elena miró alrededor de la cabaña que había sido su hogar durante 4 años, el lugar donde había amado a Roberto, donde había llorado su muerte, donde había encontrado a Miguel. Era como si estuviera a punto de cerrar un capítulo de su vida y abrir otro completamente diferente. ¿A dónde iremos? Primero, a devolver el oro a las familias que Blake robó. Después, Miguel dudó. Después, a donde quiera ir. Juntos. Elena sintió una mezcla de miedo y emoción que no había experimentado en años. Miguel, apenas nos conocemos. No sabe si puedo hacer esto, si puedo vivir una vida así. Sé que es valiente, dijo él suavemente. Sé que es compasiva. Sé que cuando tiene que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto, elige lo correcto. Todo lo demás podemos averiguarlo juntos. Elena cerró los ojos pensando en Roberto, en la vida tranquila que había planeado, en la seguridad de la soledad. Luego pensó en esos niños huérfanos que Miguel había mencionado, en las familias que necesitaban el oro robado, en la sensación de estar viva que había experimentado en los últimos días. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Miguel sonrió. Todas las que quiera. Primera, nada de mentiras entre nosotros, sin importar lo difícil que sea la verdad. Acordado. Segunda, si en algún momento siento que esto no es para mí, me deja volver a mi cabaña sin hacer preguntas. Por supuesto. Y tercera, Elena respiró profundamente. Cuando terminemos de devolver el oro, quiero que me enseñe a disparar. Si voy a vivir una vida peligrosa, no quiero ser una carga. Miguel se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Elena Vázquez, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Antes de que pudiera responder, él la besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de nuevos comienzos, de esperanza después de tanto dolor. Cuando se separaron, Elena sintió lágrimas en sus ojos. Roberto, susurró como si pidiera perdón. Él querría que fueras feliz, dijo Miguel con certeza. Un hombre que te amó de verdad querría eso. Elena asintió, secándose las lágrimas. Entonces, será mejor que empecemos a prepararnos. Tengo la sensación de que Blake no se va a rendir fácilmente. Pasaron el resto del día preparándose para partir. Elena empacó solo lo esencial: ropa abrigada, suministros médicos, algo de comida y el rifle de Roberto. Miguel revisó sus armas y estudió los mapas de Elena de la región. Hay un pueblo a 2 días de viaje hacia el sur, dijo Elena, señalando el mapa. San Rafael. Allí vive una familia, los García, que Blake robó el año pasado. Sería un buen lugar para empezar. Miguel asintió. ¿Conoce rutas que Blake no conozca? Conozco senderos de caza que ni siquiera están en los mapas, sonrió Elena. Mi padre me enseñó antes de morir. Podemos llegar a San Rafael sin tocar ningún camino principal. Mientras empacaban, Elena no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al ver su hogar preparado para el abandono. Cada objeto tenía una memoria. La mecedora donde Roberto le leía por las noches. La mesa donde habían compartido tantas comidas. La cama donde habían soñado con el futuro. ¿Se arrepiente?, preguntó Miguel, notando su expresión. Elena miró hacia él. Este hombre que había llegado a su vida como una tormenta y la había cambiado para siempre. No, dijo con sorpresa al darse cuenta de que era verdad. No me arrepiento. Por primera vez en 2 años, siento que tengo un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Al anochecer, cuando estaban listos para partir, Elena hizo una última cosa. Escribió una carta y la dejó en la mesa, bien visible. ¿Qué dice?, preguntó Miguel. Le dice a quien la encuentre que me he ido por mi propia voluntad, que no fui secuestrada ni forzada. Solo en caso de que Blake regrese y trate de usar mi desaparición como excusa para más violencia. Miguel la miró con admiración renovada. Siempre piensa en los demás, ¿verdad? Es lo que Roberto me enseñó, dijo Elena simplemente. Salieron de la cabaña bajo la luz de las estrellas. Elena,
montando la yegua de Roberto y Miguel en el caballo que había recuperado del lugar donde lo había escondido antes de la tormenta. La alforja con el oro iba bien asegurada en su montura. Mientras se alejaban, Elena se volvió una vez para mirar su hogar. La cabaña se veía pequeña y solitaria en el claro nevado, con las ventanas oscuras como ojos cerrados. «Adiós», susurró, y sintió como si estuviera despidiéndose no solo de la cabaña, sino de la mujer que había sido durante los últimos 2 años, solitaria, cautelosa, viviendo en el pasado. El viaje a San Rafael les tomó 3 días en lugar de 2, ya que tuvieron que evitar a las patrullas que Blake había enviado por toda la región. Elena demostró ser una guía excepcional, llevándolos por senderos que solo los animales salvajes conocían, a través de valles escondidos y bosques espesos, donde los árboles crecían tan juntos que ocultaban completamente su paso. Durante esos días, Elena y Miguel se conocieron de maneras que van más allá de las palabras. Él le enseñó a hacer fuego en condiciones húmedas. Ella le mostró qué plantas podían comerse en caso de emergencia. Él le contó más historias de su tiempo en el ejército, tanto las heroicas como las vergonzosas. Ella le habló de su infancia en México, de cómo había llegado a estas montañas con Roberto, de los sueños que habían compartido y que la muerte había interrumpido. También se besaron, tentativa y dulcemente al principio, luego con la pasión de 2 personas que habían encontrado algo inesperado y precioso en medio del peligro. «¿Cree que estamos locos?», preguntó Elena una noche, mientras descansaban en una cueva natural, acurrucados juntos para mantenerse calientes. «Completamente», respondió Miguel, «pero es la clase de locura que hace que la vida valga la pena». Cuando finalmente llegaron a San Rafael, encontraron un pueblo empobrecido donde la gente los miró con desconfianza hasta que Elena mencionó el nombre de la familia García. «¿Rosa García?», preguntó una mujer mayor. «Vive en la casa azul al final del pueblo, pero ten cuidado, forastera. Ha pasado por tiempos muy duros». La casa azul resultó ser una choza pequeña y deteriorada donde Rosa García, una mujer de unos 40 años con ojos cansados, vivía con sus 3 hijos pequeños. Cuando Elena y Miguel se presentaron y explicaron por qué habían venido, Rosa comenzó a llorar. «No puede ser verdad», sollozó. «Nadie viene a ayudar a gente como nosotros». Miguel sacó una bolsa de oro de la alforja, suficiente para que la familia viviera cómodamente durante años. «Esto le pertenece», dijo simplemente. «Debería haber sido devuelto hace mucho tiempo». Rosa se arrodilló en el suelo de tierra, sosteniendo el oro como si fuera un milagro. «Mis hijos podrán ir a la escuela. Podré comprar medicina para la tos de María». Elena se arrodilló junto a ella y la abrazó mientras lloraba lágrimas de alivio y gratitud. En ese momento, supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Durante las siguientes semanas, Elena y Miguel viajaron de pueblo en pueblo, de familia en familia, devolviendo el oro robado. Con cada entrega, Elena veía cómo las vidas cambiaban instantáneamente. Niños que podrían comer, ancianos que podrían comprar medicina, familias que podrían reconstruir lo que Blake había destruido. Pero también sabía que Blake los seguía de cerca. Encontraban señales de su paso, testimonios de gente que había sido interrogada, campamentos abandonados donde sus hombres habían descansado, reportes de patrullas buscando a un hombre y una mujer viajando juntos. «Nos está acorralando», dijo Miguel una noche mientras estudiaban el mapa. «Solo nos queda una familia más, los Morales que viven cerca de Santa Fe, pero es un riesgo enorme». Elena sabía que él tenía razón. Los Morales eran la familia que Blake había robado al principio, cuyos hijos huérfanos habían inspirado la transformación de Miguel. Pero Santa Fe estaba en territorio controlado por Blake y sería casi imposible llegar sin ser detectados. «Tenemos que intentarlo», dijo Elena. «Son los que más lo necesitan, ¿verdad?».
Miguel la miró con una mezcla de amor y desesperación. Elena, si vamos allí, hay una buena posibilidad de que no salgamos vivos. Entonces al menos moriremos habiendo hecho lo correcto, respondió ella con una sonrisa que le recordó a Roberto. Esa noche, mientras Miguel dormía, Elena escribió otra carta. Esta vez era para Miguel, explicándole cuánto había significado para ella estos días, cómo había devuelto la vida a su corazón, y pidiéndole que la perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Al amanecer, Miguel despertó para encontrar a Elena ya vestida y ensillando su caballo. «¿Qué está haciendo?», preguntó, notando inmediatamente que algo estaba mal. «Voy a Santa Fe», dijo Elena sin mirarlo. «Sola». Miguel se levantó de un salto, ignorando el dolor que aún le causaba su herida. «De ninguna manera. No voy a dejar que vaya sola a una trampa». Elena se volvió hacia él, y Miguel vio lágrimas en sus ojos. «Miguel, Blake me está buscando a mí tanto como a usted. Si vamos juntos, nos matará a ambos. Pero si voy sola, puedo fingir que soy una mujer que está entregando a su cómplice. Puedo acercarme lo suficiente para entregar el oro a los Morales y luego... ¿Y luego qué? ¿Morir heroicamente?» Miguel la tomó por los hombros. «Elena, no vine tan lejos para perderte ahora». Ella se soltó gentilmente. «Y yo no lo salvé para que muriera por mi culpa. Miguel, esto es algo que tengo que hacer, por esos niños, por todas las familias que hemos ayudado, por mi propia alma». Miguel vio la determinación en sus ojos y supo que no había manera de disuadirla. «Entonces iremos juntos», dijo finalmente, «pero con un plan mejor que el sacrificio heroico». Elena lo miró sorprendida. «¿Qué plan?». Miguel sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. «Vamos a darle a Blake exactamente lo que quiere, y luego vamos a destruirlo». 6 meses después, Elena se despertó en una cabaña muy diferente a la que había dejado atrás. Esta era más grande, más nueva, construida por Miguel y ella juntos en un valle escondido al norte de Colorado. Las ventanas daban a un prado donde pastaban los caballos que habían criado y el humo de otras cabañas se alzaba en la distancia. La pequeña comunidad que habían ayudado a establecer para familias que, como ellos, habían sido víctimas de hombres como Blake. El plan que habían ejecutado en Santa Fe había funcionado mejor de lo que habían esperado. Elena había llegado sola al pueblo, fingiendo ser una mujer desesperada que quería entregar a Miguel a cambio de la recompensa. Blake había mordido el anzuelo, pero cuando llegó al lugar de la supuesta entrega, se encontró no solo con Miguel esperándolo, sino con 2 docenas de hombres del pueblo que habían sido victimizados por él durante años. La evidencia que Miguel había recopilado de los crímenes de Blake, combinada con el testimonio de las familias robadas, había sido suficiente para que las autoridades federales finalmente actuaran. Blake estaba ahora en prisión y sus hombres dispersados o también arrestados. Pero más importante que la justicia había sido el oro. La última bolsa, destinada a los Morales, había permitido no solo ayudar a esa familia, sino establecer un fondo para ayudar a otros en situaciones similares. Elena se estiró en la cama, sintiendo el brazo de Miguel alrededor de su cintura. Se habían casado un mes después de la caída de Blake, en una ceremonia simple en el pueblo que habían ayudado a fundar. No había sido una boda elegante, pero había estado llena de amor y esperanza. «Buenos días, señora Hernández», murmuró Miguel contra su oído. Elena sonrió. Aún no se acostumbraba completamente al nuevo nombre, pero le gustaba la manera como sonaba. «Buenos días, esposo mío». Miguel se incorporó y miró por la ventana. «Parece que va a ser un día hermoso, perfecto para la reunión del Consejo del Pueblo». Elena asintió. Habían establecido un sistema de gobierno democrático para su pequeña comunidad, donde cada familia tenía voz en las decisiones importantes. Era un trabajo constante pero gratificante. «¿Cree que José aceptará la propuesta para la nueva escuela?», preguntó Elena.
Con 3 hijos en edad escolar, sería tonto si no lo hiciera, rió Miguel. Además, usted puede ser muy persuasiva cuando quiere. Elena se levantó y se dirigió a la ventana. El valle se extendía ante ella, verde y próspero bajo el sol de la mañana. A lo lejos podía ver niños jugando cerca del arroyo, mujeres tendiendo ropa, hombres trabajando en los campos. Era una visión de paz que había aprendido a no dar por sentada. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, dijo suavemente. Miguel se acercó por detrás y la abrazó. Es real. Lo construimos juntos, paso a paso, decisión a decisión. Elena se recostó contra él, recordando la mujer solitaria que había sido apenas un año atrás. Esa mujer había vivido en el pasado, aferrada a recuerdos de felicidad perdida. Esta mujer vivía en el presente, construyendo un futuro. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó, de haber abandonado el ejército, de haber elegido esta vida. Miguel reflexionó un momento antes de responder. El ejército me enseñó a seguir órdenes sin cuestionarlas. Esta vida me ha enseñado a cuestionar todo y a seguir solo las órdenes de mi conciencia. No, Elena, jamás me arrepiento. Alguien golpeó a la puerta, interrumpiendo el momento íntimo. ¡Elena! ¡Miguel! Era la voz de Rosa García, quien se había mudado al valle con sus hijos después de recibir su parte del oro. ¡Tienen que venir rápido! Elena y Miguel se vistieron rápidamente y salieron. Rosa estaba agitada, pero sonriente. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. «Han llegado más», exclamó Rosa. «Una familia de Arizona. Dicen que oyeron hablar de nuestro valle. Han viajado durante semanas para llegar aquí». Elena y Miguel intercambiaron miradas. En los últimos meses, palabra de su comunidad se había extendido por todo el oeste. Familias desposeídas, víctimas de corrupción e injusticia, llegaban buscando un nuevo comienzo. «¿Dónde están?», preguntó Miguel. «En la plaza del pueblo. Están en muy mal estado, especialmente los niños». Elena no necesitó escuchar más. Corrió hacia la plaza, con Miguel siguiéndola. Allí encontraron a una familia de 5, padres jóvenes con 3 niños pequeños, todos flacos y vestidos con ropas gastadas. Sus ojos mostraban el mismo cansancio y desesperanza que Elena había visto tantas veces en los últimos meses. «Soy Elena Hernández», se presentó, acercándose a la mujer. «Esta es nuestra comunidad. ¿Cómo podemos ayudarlos?». La mujer, que no podía tener más de 20 años, comenzó a llorar. Nos dijeron que aquí la gente se ayuda mutuamente, que hay trabajo y escuela para los niños. Nosotros perdimos todo cuando los ganaderos grandes se llevaron nuestra tierra. No tenemos a dónde ir». Elena miró a los niños que se escondían detrás de sus padres con ojos grandes y hambrientos. Por un momento, vio otros niños, los huérfanos que habían inspirado el cambio de Miguel, los hijos de Rosa García antes de que su vida mejorara, todos los niños que habían sufrido por la codicia de hombres poderosos. «Tienen razón», dijo Elena tomando las manos de la mujer. «Aquí nos ayudamos mutuamente, y ustedes son bienvenidos». Miguel se acercó al hombre. «¿Sabe trabajar la tierra?». «Toda mi vida», respondió el hombre con voz ronca. «Puedo hacer cualquier cosa que necesiten». «Perfecto. Necesitamos manos para la cosecha. Rosa, ¿pueden quedarse en tu casa esta noche? Mañana organizaremos algo más permanente». Rosa asintió entusiasmada. Ya había ayudado a establecer a otras 3 familias y había desarrollado un sistema eficiente para integrar a los recién llegados. Mientras la comunidad se movilizaba para atender a los nuevos arrieros, Elena se quedó parada en el centro de la plaza, observando. Niños que habían llegado hambrientos meses atrás ahora corrían y reían. Mujeres que habían perdido todo ahora colaboraban para ayudar a otras en la misma situación. Hombres que habían sido humillados y despojados ahora trabajaban con dignidad para construir algo mejor. Miguel se acercó y tomó su mano. «¿En qué piensa?». Elena sonrió, apretando sus dedos.
Pienso en que hace un año mi vida se limitaba a sobrevivir un día tras otro. Ahora estamos construyendo un lugar donde otros pueden hacer más que sobrevivir, y eso la hace feliz. Elena se volvió hacia él, este hombre que había llegado a su puerta como un forastero perdido en una tormenta y se había convertido en su compañero en todo, en el amor, en el peligro, en los sueños. Me hace más que feliz, dijo. Me hace sentir viva, útil, completa, como si esta fuera la vida que se suponía que debía vivir. Miguel la besó suavemente, allí en medio de la plaza, rodeados por el bullicio de una comunidad próspera que habían ayudado a crear. Entonces, hemos tenido éxito, susurró contra sus labios. Hemos convertido una tormenta en un nuevo comienzo. Elena asintió, mirando hacia las montañas que rodeaban su valle. En algún lugar más allá de esos picos estaba su antigua cabaña, probablemente vacía y cubierta de polvo. No la extrañaba, esa cabaña había sido un refugio para una mujer que vivía en el pasado. Este valle era un hogar para una mujer que construía el futuro. La tormenta había terminado. El forastero había encontrado su lugar. Y Elena había descubierto que a veces abrir la puerta a un extraño en la noche no trae peligro, sino la oportunidad de convertirse en la persona que realmente estaba destinada a ser. Mientras el sol se ponía sobre su valle, pintando el cielo de dorado y rosado, Elena supo que había encontrado algo más valioso que todo el oro que habían devuelto. Había encontrado una vida con propósito, una comunidad que cuidar y un amor que crecía más fuerte con cada día que pasaba. El forastero ya no estaba perdido, y ella tampoco. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Fin.